Bueno, ¿qué les puedo contar? Digamos, en función de lo que vos decías, Nachi, es una realidad. Hoy en día, digamos, el estándar de pedidos de las empresas ha subido muchísimo. Ya hace un par de años que ha subido. Antes lo que era básico, hoy en día es una cuestión ya que ni se pregunta si querés postular, digamos, a un puesto laboral, digamos, categorizado de alguna manera. De todas maneras, ¿qué es lo que vemos nosotros, por lo menos de nuestra experiencia con las empresas que trabajamos y en la zona? En nuestra zona, digamos, tenemos dos datos importantes. El primero es que esto del secundario es básico, ni se pregunta, digamos, para puestos administrativos, de atención, así como que ya se está pidiendo, digamos, un nivel alto en cuanto a la formación. Pero de todas maneras, vemos que en la zona, digamos, tenemos dos opciones. Hay mucho puesto laboral no formal, determinado por algunas características que estamos en una zona rural y el campo toma, digamos, informalmente cierta cantidad y cierto estándar de perfiles, que tampoco hace falta, digamos, mucha profesionalización, pero si ya salís de ese nicho de trabajo y te querés insertar en un mercado laboral un poco más estable, un poco más, digamos, con estructuras laborales y todo, sí necesitas un secundario como mínimo, ya como decía, ni se pregunta. Y por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Que, digamos, por lo menos en la zona, los municipios han apostado muchísimo a esto de la profesionalización de los jóvenes. Los colegios ya tienen incorporadas, digamos, instancias de trabajo en la que les brindan herramientas a los jóvenes, ya sean con talleres o capacitaciones virtuales, o invitan, digamos, a docentes que no son del claustro habitual del colegio y les brindan herramientas. Entonces ya los chicos no solamente salen formados con una idea de lo que es el secundario y hacia dónde van a apuntar si van a hacer una universidad, sino que los van formando muy conscientemente para el mercado laboral. ¿Sí? Esto se da aquí en Hernando, se da en Dehesa, Cabrera, Villa María, Oliva. O sea, vemos que al momento de hacer una entrevista de trabajo sale, digamos, en el currículum las instancias formativas que dan los municipios, lo cual, digamos, es clave, porque eso, digamos, no solamente te provee de un secundario, que ya decíamos recién es básico, sino que también otras herramientas que son necesarias para encontrar un buen trabajo, ¿no? Y postularse y tener un buen perfil. Hoy por hoy, además de tener el secundario completo, ¿qué otros requisitos son básicos a la hora de buscar trabajo? Bueno, básico además del secundario es tener actitud. Recién los otros días hablábamos, digamos, en una entrevista que hacíamos y una clase que estábamos dando también, y hoy en día tenés dos cosas. No solamente es estar bien formado, sino también tener la capacidad para, digamos, enfrentar esa instancia de búsqueda de trabajo. Hoy en día, ¿qué vemos? Que los chicos salen del secundario, pero no tienen mucha idea de cómo enfrentar una entrevista de trabajo. Entonces está esa duda de cómo hago, qué tengo que hacer, qué me van a preguntar, y la mayoría no se atreven, digamos, a enfrentar esa situación. Me parece que principalmente es ganas, la capacidad la tenemos todos y la habilidad se puede desarrollar. O sea que en función de tener capacidad y ganas, la habilidad con el tiempo se va, digamos, incorporando. La pregunta del millón siempre es, para las empresas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos gente con experiencia o gente sin experiencia? Lo que yo siempre digo es lo mismo. O sea, la gente que tiene experiencia en algún momento estuvo sin experiencia y se le dio la oportunidad. Entonces, en función de esta cuestión, me parece que solamente, digamos, en las evaluaciones que hacemos evaluamos los perfiles, reúne requisitos básicos, mínimo indispensable para el puesto. Lo otro, por lo menos en las empresas que estamos trabajando nosotros, todas apuestan a la formación de la persona, todas. Mira. Entonces eso también le permite, digamos, al postulante saber que por qué no puedo ser yo el que ocupe ese puesto de trabajo, ¿no? Claro, hoy por hoy yo veo que hay varios portales como por ejemplo CompuTrabajo, donde vos te podés postular, donde hay varias empresas que están en busca de emplear. Y te piden por lo general, para lo que son profesionales, por ejemplo, 3, 4 años de experiencia como mínimo. Y yo digo, es difícil para uno que no la tiene o que recién sale de la facultad. Claro. Lo digo porque me ha pasado, ¿no? 3 años de experiencia, digo, y si recién salgo de la facultad y no lo tengo. Me dediqué a estudiar, he decidido hacer toda la carrera y después de recibirme buscar trabajo. Entonces digo, ¿cómo hago? ¿Qué tema? ¿Por qué es así? Bueno, todo depende, digamos, es largo el tema, pero lo explico rápidamente. Sí. Todo depende del puesto al que te vas a postular, ¿sí?
Hay puestos que sí verdaderamente requieren de mucha profesionalización y conocimiento. ¿Pero por qué? Porque, digamos, lo que uno tiene que resolver al momento de ingresar al puesto de trabajo, bueno, necesita una persona con una formación determinada. Ahora bien, esos puestos en la zona, vamos a hablar de nuestra ciudad, Hernando, hay 2 o 3 empresas que últimamente estaban buscando comerciales, no se conseguían, estaban buscando, digamos, personas que sepan de comercio exterior, no se conseguían, o administrativos para lo que es la parte de comercio exterior, no se conseguían. ¿Qué hacían estas empresas? Salían a buscar afuera. Pero estamos hablando de cosas muy, muy puntuales, muy puntuales. Entonces ahí sí requiere digamos, de una instancia en la que la persona ya venga bastante formada, porque eso requiere de mucho tiempo. No inversión económica, porque las empresas, digamos, están dispuestas para un puesto tan importante invertir, ¿sí? Capacitación y formación, pero la cuestión tiempo, vinculada a la experiencia anterior, eso, digamos, de alguna manera tratan de acortarla para que el resultado se vea rápido. Exacto. Pero son cosas muy puntuales. El resto, las empresas, por lo menos las que nosotros trabajamos y las que yo conozco de las ciudades en las que estamos trabajando, apuestan, digamos, a que si la persona no tiene experiencia, pero tiene primero ganas, conocimientos básicos indispensables, digamos, que el puesto requiere, los tienen cubiertos, no tienen ningún problema en invertir tiempo y capacitación. O sea, la habilidad es como decimos todos los que hacemos deporte, uno por ahí es bastante, digamos, amateur en lo que hace, pero si tenés ganas y tenés la capacidad para hacer el deporte, la habilidad la haces con la práctica. Exactamente. Y esto es así, chicos, en el trabajo no es, digamos, una ciencia distinta, digamos, a esta. Hay que, digamos, desarrollarla con una práctica. Y las empresas están disponibles y están sabiendo de que hay que desarrollar recursos. Factor humano se desarrolla con esto. Entonces, me parece que, volviendo al tema que me decías recién, ¿cómo hago, digamos, si piden tanta experiencia? Y la realidad es que en algunos puestos puntuales sí te vas a encontrar con esto de que piden experiencia. Pero yo te puedo asegurar que en el 90% no. Me parece que pasa por otro lado. Y como decía, las empresas están necesitando gente con ganas de trabajar. Y eso de que las empresas apuestan al crecimiento de ese futuro empleado, también invierten en capacitaciones y demás que antes no lo hacían prácticamente. O sea, antes tenían, bueno, tomamos a esta persona y como vos decías, ya tienen que tener la experiencia y todo. Hoy por hoy invierten desde un equipo de trabajo de recursos humanos adentro de la empresa que acompaña a todo el personal, hasta dinero en capacitaciones y demás. Exacto. Para que tengan una idea, chicos, antes, uno que da clase en la universidad hace ya varios años, las universidades tampoco medían el impacto que tenía la capacitación en la persona. Hoy en día sí se puede medir. Hoy en día se le da mucho interés, mucha importancia poder medirlo. Entonces, ¿qué sucedía? Antes dábamos capacitación, no se medía, entonces el empresario pyme, ¿sí? Decía, esto termina siendo un gasto, en vez de una inversión, es un gasto. ¿Por qué? Porque no veo si esta persona aplica esa herramienta en mi puesto de trabajo. En otro momento se decía, ¿para qué voy a invertir en capacitación si una vez que la persona la formé, se me va a otro lado y aplica lo que yo pagué en otro lugar? Hoy en día el paradigma ha cambiado muchísimo y la idea es que formemos a la persona, le demos herramientas para que el tiempo que esté trabajando con nosotros, esa herramienta dé resultado. Y se puede medir encima. Entonces cada vez más se promueve esto de brindar herramientas, brindar capacitación, y es como que el paradigma hasta del empresario pyme ha cambiado. No hace falta irse, digamos, a una gran empresa para que, digamos, den capacitación e inviertan en la formación del personal, sino que las pymes hoy en día lo hacen. Tenemos un centro comercial que da capacitación y los asociados mandan a su gente, tenemos un centro de empleo de comercio que también da capacitación, tenemos la municipalidad que da capacitación en nuestra localidad, las empresas dan capacitación de manera, o sea que esto es como que se ha mejorado muchísimo. Y por otro lado me parece que hay mucha más conciencia, ¿no? Mucha más conciencia. De hecho, hace muy poquito, por medio de la municipalidad de Hernando, tuvimos, digamos, una instancia formativa de varios profesionales y había en algunas más de 100 personas. Y no eran solamente de la localidad, sí, había de varias localidades
Y eso da la pauta de que a la gente le interesa. O sea, no lo ven como una situación, digamos, que no me interesa, o una situación que la tengo que hacer por compromiso. Me parece que, digamos, el paradigma ha cambiado totalmente de los dos lugares, de la persona que toma la formación y de la persona que va a hacer uso de esa información, uso bien empleado, ¿no? Para que, digamos, esas herramientas sean aplicadas en la empresa o la pyme. Hoy por hoy, ¿cuáles son los rubros que más están en la búsqueda de dar trabajo, que necesitan un empleado? Bueno, digamos, todo lo que es, hablamos de nuestra localidad en particular y hablamos del cordón manicero, da muchísimo trabajo, ¿sí? Y de los dos tipos, de los por tiempo determinado, por la campaña, que es un boom, gracias a Dios, en la zona, y también, digamos, personal fijo, el cordón manicero. Y si hablamos de las cooperativas o empresas que están, digamos, alineadas al segmento agropecuario, también, esas empresas no pararon. Después las pymes, sí, que es lo que vemos, que no se han puesto recesivas, por lo menos en la zona, pero sí, digamos, han detenido algunas decisiones de incorporar más gente, pero me parece que esos son los rubros que más se mueven, ¿no es cierto? Todo lo que está relacionado al agro, al campo, es lo que por lo menos nosotros hemos visto que no se detuvo más allá del contexto pandémico. Y después, por ejemplo, trabajamos en la ciudad de Córdoba, bueno, en Rosario. Algunos rubros sí se han visto muy recesivos porque están relacionados, digamos, a empresas comerciales, claro. Y digamos, no podían desarrollar bien la actividad comercial. Entonces, dentro de un plan de trabajo en el cual iban a incorporar personal, bueno, eso se detuvo, recién están retomándolo ahora, o planificación de expansión las han detenido, recién se está empezando a retomar ahora o a hablar del tema. Pero más o menos es eso, digamos, lo que se ve en la generalidad. Cristian, hoy por hoy, si un hernandense, un villamariense o donde estemos, la persona que está viendo la nota, sí, sale a buscar trabajo, ¿hay trabajo? Sí. Mira, ¿cuándo fue el viernes? Tuve una entrevista en Córdoba. Y después nos juntamos con, digamos, 2 o 3 colegas que son de consultoras. Y si ustedes entran a los portales de búsqueda, hay trabajo, hay, digamos, oferta, ¿sí? Hay oferta. A veces un poco más categorizadas que otras, pero hay ofertas. En la zona en general están saliendo, digamos, opciones de trabajo. ¿Qué es lo que vemos? Que esto de la virtualidad ha generado que se usen otros métodos, claro, para buscar trabajo. Antes, por ejemplo, se usaba mucho el aviso en la radio. Uno decía, bueno, pongo en la radio, que dejen el currículum en la radio, y después a los 2 o 3 días o a la semana uno buscaba los currículums. Exacto. Y hoy en día no se trabaja más de esa forma, o se trabaja mucho menos de esa manera. Hoy en las redes sociales realmente maneja mucho tráfico, los portales, los grupos digitales, claro, por ahí se maneja la cosa. Si ustedes se fijan, ha cambiado totalmente. Sí. Y ya, digamos, ¿qué es lo que vemos? Si hacemos trazamos una línea en esto, se van a dar cuenta que el empresario, antes que decía, che, yo tengo el hijo de un amigo o el hijo, claro, de mi hijo que quiere buscar trabajo, lo traigo. Sí. Hoy en día ya eso está cada vez menos frecuente. Hoy en día se está usando lo otro. Che, a ver, hago una entrevista, veo el perfil, veo si realmente, digamos, esta persona aplica para lo que yo necesito. Es como que el mercado laboral, digamos, se está modificando bastante, ¿no? Y lo mismo pasa con la situación también de la mujer, que siempre estuvo en cuestión, sí, el espacio de la mujer también en lo laboral. Ahora me parece que hay más puestos también, y puestos que antes eran para hombres, ahora también lo hacen las mujeres. Exacto. Ahora ya sí, totalmente. No está esa diferencia, me parece. Sí, no, de hecho yo creo que no es de ahora esto, ¿no? Ya hace años que se viene, digamos, equilibrando esto, y hoy en día es como que está en auge, y a nosotros nos parece bárbaro. Sí. De hecho, aquí en nuestra ciudad hay empresas que había puestos que eran exclusivos, y hoy en día, si te fijas, la nómina laboral, cada vez hay más mujeres. Fíjate que, digamos, no sé si fue una cuestión del no impacto de cómo publico, o de realmente si la necesidad está dada, no importa si es hombre o mujer, da lo mismo, mientras tenga la capacidad, exacto, y ganas de trabajar y aplique, me parece. Claro. Obviamente que todavía hay algunas cuestiones que se están trabajando, que hay puestos de laburo que a lo mejor no las pueden hacer las mujeres, pero por una cuestión de fuerza, claro. Una cuestión básicamente más física, exacto, que intelectual, me parece, ¿no?
Cristian, ¿crees que esta situación que está viviendo en Argentina Sí. también pasa por la cantidad de planes que hay? Porque he escuchado, no encuentro empleado porque si yo lo pongo en blanco me dicen que no porque tienen que renunciar a los planes y demás. Sí. Se da. Sí, se da. Es más, dentro de las preguntas de rigor, Claro. te doy un ejemplo. Vos preguntás cosas simples y sencillas dentro de las preguntas de rigor. Che, en el caso que tu postulación sea efectiva, ¿te podemos poner en blanco? Claro. Y vuelvo a repetir, en un caso del 60% o más, vemos como que nos dicen, che, no, pará, Claro. blanco no, porque tengo tantos planes, o tengo esta multiplicidad de planes que si yo ingreso, digamos, en blanco los pierdo, y si vos haces la ecuación, perdón que lo voy a decir, pero si haces la ecuación, hay digamos, familias que tienen más de 60.000 pesos en planes, y hoy en día el sueldo básico es de 60.000 pesos, entonces es como que hacen la ecuación y dicen, no, pará, ¿por qué no vemos de esta manera? Le quieren buscar la vuelta, y la realidad, y esto es con sinceridad, no sé si todas, pero por lo menos todas las empresas con las que nosotros trabajamos no toman personal en negro. No toman personal Mira así. qué bueno. No toman, pero es una cuestión de política. Entonces, digamos, es otra complicación, digamos, para encontrar gente, ¿no? Bien, Cristian, yo leía un informe anoche cuando preparamos la entrevista de que menciona que Argentina es el país número 1 de Latinoamérica con poca capacidad en los jóvenes, en los adolescentes, poco interés también a la hora de salir a buscar trabajo. A mí me parece que uno de los factores causantes también es esto de los planes. Sí, sí, sin duda. La poca iniciativa, o sea, tener Sí. iniciativa a realizar algo. Y ese realizar algo significa es prosperidad, es proyecto, es futuro para la persona en sí. Sí. Más allá del estudio, ¿no? Más allá del estudio. Yo creo que es una cuestión generacional. Nosotros vemos que si hablamos de las generaciones, pasamos de una generación de a lo mejor 35 o 40 años que planifica, todavía aún sigue planificando, y cuando te vas, digamos, más chiquitos en edad, viven el hoy y el ahora. Si vos le preguntás, Claro. che, ¿cuántos trabajos tuviste? Y algunos han tenido, vos los ves los currículums, y han tenido 4 o 5 trabajos. Pero no hacen una planificación como se hacía antes. Che, me gusta el trabajo, me interesa que tenga estas condiciones, o sea, van para adelante, digamos, pero tampoco es que miden mucho o planifican. Y esto que vos me decís, y sí, me parece que va en detrimento y en consecuencia con, digamos, las decisiones que vamos tomando Sí. políticamente, Exacto. de planificación, así como vos decís, el tema de la formación y de los jóvenes que viven el hoy y el ahora y les parece que está bien. Nosotros vimos los otros días que esto a lo mejor lo vemos bien, pero un poco más ordenado sería mejor. Claro. Antes uno, ¿qué decía? Por lo menos en mi edad uno decía, bueno, ¿cómo dividís tu tiempo en el día? Y uno decía, bueno, cierta cantidad de horas duermo, descanso, cierta cantidad de horas estoy en mi casa, pero más del 60% del tiempo estoy trabajando. Hoy en día se ve al revés, que el 25-30% del tiempo debería ser trabajando y después el resto dividido en esparcimiento, amigos, actividades deportivas. O sea, es como que la torta se ha ido dividiendo cada vez más. Eso da la pauta de que no todo es trabajo y no lo vemos mal. Me parece que debe haber un sano equilibrio. El tema es el interés. Exacto. Es el interés, ¿no? Y bueno, me parece que eso va cada vez en disminución. Cristian, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de confeccionar un currículum? Ah, qué interesante. Sí, Mira, está bueno, ¿qué es lo está que bueno. vemos nosotros? Hay gente que obviamente con muchas ganas y mientras, o sea, creo que el pensamiento es mientras más información pongo de mí, mientras más pueda mostrar cómo soy, qué hago y Claro. qué hice, mejor. La realidad es que hoy en día, bueno, tenemos colegas acá en la ciudad que lo pueden decir también, no hace falta un currículum de 6 o 7 hojas con todos los certificados, no hace falta. Solamente una, máximo 2 hojas de resumen
que sean atractivos, por supuesto, que tenga una buena foto, no una selfie en el boliche o una selfie, digamos, tomando mate, porque lo vemos muchísimo. Hay gente que pone una foto de cuerpo completo en malla o de cuerpo completo en el baño, en el espejo. Guarda vida que se postula. Claro, igual decir, sí, pero hace falta esto. Me parece que tiene una consecuencia entre la calidad de la información que tiene el currículum, entre la información que pueda ser de interés, y mientras más, digamos, interesante sea a la lectura, mucho mejor. Mucho mejor. O sea, creo que lo que la gente debería lograr es despertar el interés de la persona que te va a entrevistar en un corto tiempo. La primera presentación es sí, eso. Básicamente. Y después ese interés sostenerlo en la entrevista. Y después sostenerlo cuando te tomaron. O sea, fíjate que es todo actitud. Todo actitud. Exactamente. Sí, desde el momento inicial. Así que en el currículum se podría decir que menos es más a veces. Sí, pero totalmente. Es así la ecuación. Totalmente, sí. Yo resalto una frase que me parece que va a ser el título de la nota, que trabajo hay, laburo hay. Si uno quiere, se lo propone, trabajo hay para cada una de las personas. Es diferente, yo siempre agradezco que uno hace y trabaja de lo que le gusta, de lo que lo apasiona, que por ahí es un plus importante, porque uno se esmera y está todo el día tratando de superarse a sí mismo. Obviamente que también entiendo a aquellas personas que le toca trabajar en un ambiente que es hostil, en un ambiente que a lo mejor no suma, pero bueno, hace falta llevar el pan a casa y recibir a fin de mes el sueldo y demás. Pero también pasa por cada uno, de que ese ambiente hostil o ese trabajo que no gusta demasiado, buscarle distintas aristas que tiene el trabajo en sí para sacar el provecho, porque hoy por hoy estamos en ese lugar. A lo mejor mañana vamos a estar en otro, y lo que decimos que era hostil, feo, y que íbamos solamente a cumplir la labor, las horas, suma a lo que después podemos llegar a un lugar de confort. A mí yo creo que cada uno de los empleos, mira, yo he trabajado en vitro, he trabajado en cada una de las cosas que yo he realizado, siempre he rescatado algo, siempre. Desde el equipo, desde un compañero, desde lo que hacía, si barría, si no barría. Desde el aprendizaje. El aprendizaje, eso. Y a eso yo voy, lo que yo recién decía. Buscar el horizonte, o sea, hoy por hoy, el aquí ahora es aquí ahora. Estamos haciendo esta entrevista muy linda, que sea fructífero para el resto, pero salimos de acá y ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Tampoco hay que maquinar tanto porque hay que vivir el día, hay que pasarlo bien. Pero siempre tener una meta hacia futuro, sea chica, sea semejante, proyecto, lo que sea, pero hay que trabajar contra los deseos que uno tiene. Sí, tal cual. Me parece que es así. Puedo estar equivocado. No, yo coincido 100%. Pero rescato esa frase de que trabajo hay, y ojalá que el día de mañana encontremos una Argentina más pujante, con conocimiento. Somos un país potente, riquísimos en grandes figuras que nos han hecho quedar muy bien y que nos siguen haciendo quedar muy bien. Esta pandemia también ha cambiado un montón de situaciones, ha quitado las ganas de mucha gente, y hay que volver a rescatar el entusiasmo, y por ahí también depende de las decisiones políticas, como vos bien decís. Sí. De todas maneras, ¿qué es lo que te puedo aportar? Que tenemos un montón de cosas que necesitan un restyling o un cambio, pero ¿qué es lo que vemos en el segmento de las empresas o de las pymes? Que estamos tan acostumbrados ya, digamos, a estos vaivenes, que el empresario pyme tiene un poder de reinvención increíble. Entonces, apenas ve una pequeña luz, ya está pensando en hacer. Y ojalá no lo pierdan eso, ¿no? Porque de eso vivimos todos. Ojalá, es así. Muchas gracias, Cristian. Gracias por venir. A ustedes por invitarme, gracias. Muchas gracias.